Hola a todos y bienvenidos como cada semana a Valladolid en Imágenes. Seguimos recordando, seguimos rastreando nuestro archivo para encontrar, pues todas esas cositas que hemos ido viviendo con ustedes a través de la pequeña pantalla en más de 2 décadas de televisión local. Hoy vamos a comenzar hablando de patrimonio, de nuestro patrimonio y de un ejemplo de restauración que nos gusta especialmente, el monasterio de Santa María de Valbuena, que se convertiría en la sede de la Fundación de las Edades del Hombre. Con ello comenzamos este Valladolid en Imágenes de hoy. En 1999 nos acercábamos hasta la localidad de Valbuena de Duero para hablarles del futuro del monasterio de Santa María de Valbuena como sede de la Fundación de las Edades del Hombre, que se constituiría en mayo de 1995 y con la finalidad de conservar y promover el patrimonio cultural de Castilla y León. Que sea un centro de cultura vinculado al patrimonio de las diócesis de Castilla y León, a ese rico patrimonio que nosotros hemos tenido ocasión de exponer una parte mínima en las exposiciones de las Edades del Hombre, en todas las que se han celebrado desde el año 89 hasta nuestros días y que digamos que culminan en este proyecto de revitalización del monasterio. Doña Estefanía de Armengol, nieta del conde Ansúrez, sería quien fundara este monasterio el 15 de febrero de 1143. Desde entonces hasta 1835 acogió a monjes cistercienses. En aquel año quedó vacío, debido a que la Orden Bernarda, surgida de la reforma del Císter, desapareció. Desde 1957, el monasterio pertenece al Arzobispado de Valladolid y en aquel 1999, en el que nuestras cámaras llegaban hasta allí, solo tenía actividad pastoral y el párroco José Luis Velasco celebraba una misa en la iglesia y enseñaba el conjunto monumental a los visitantes que así lo desearan. Actualmente, 12 equipos, que suman un total de 50 personas, trabajan en la rehabilitación de Santa María de Valbuena. El presupuesto de la rehabilitación asciende a 1.500 millones de pesetas, de los que 900 aporta el FEDER, 300 la Junta de Castilla y León y otros 300 Caja España. Santa María de Valbuena es un testigo del paso del tiempo. Sus muros y dependencias son un ejemplo incomparable de los estilos artísticos del segundo milenio. El románico, el gótico, el plateresco o el barroco, incluso en su versión colonial, conviven entre unas piedras que no solo acogieron a monjes y visitantes, ya que incluso sirvió para albergar a 3.000 prisioneros al final de la Guerra Civil Española. Seguimos recorriendo la provincia vallisoletana y de Valbuena de Duero nos vamos a Peñafiel. Aunque el castillo, la plaza del Viejo Coso o sus vinos son lo más conocido de esta villa, en 1999 les hablábamos de otros muchos de sus atractivos turísticos que consiguieron configurar un inmenso y variado patrimonio artístico. La importancia de los monumentos que alberga la han hecho merecedora de la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico. Esta distinción supone la culminación de una larga espera. Ahora el municipio ve cumplidas sus expectativas. Este fue un proceso que se inició hace más de 10 años con la solicitud a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León para la declaración de Bien de Interés Cultural el casco histórico de Peñafiel. Entonces, a partir de esa fecha y mediante los procesos iniciales, se incoó el expediente de declaración de casco histórico al municipio de Peñafiel y se pusieron en marcha todos los mecanismos de protección de todo lo que es el casco histórico. Desde entonces ya el Ayuntamiento no puede conceder licencias en el casco histórico sin la previa autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio. En Valladolid, en aquel año, 28 edificios y lugares de la provincia estaban en espera de recibir también la declaración de Bien de Interés Cultural, una distinción que sin duda, como en el caso de Peñafiel, consigue despertar el atractivo de estos rincones. Uno de esos lugares únicos en Peñafiel es su castillo, pendiente aún en aquel 1999 de albergar el Museo Provincial del Vino. Con un presupuesto de casi 500 millones de pesetas, esta supone la inversión más importante que se ha llevado a cabo en la localidad, un proyecto que ayudará a incentivar el turismo en la comarca. Significa la potenciación de uno de los sectores más importantes de toda la provincia de Valladolid. En ella se va a mostrar no solo la zona vitivinícola de Peñafiel, la Ribera del Duero, sino también se mostrará, y con el mismo esplendor, la zona de Cigales y la zona de Rueda. Luego, por tanto, una de las industrias más importantes y de mayor desarrollo que tiene Valladolid va a estar perfectamente mostrada en el Museo del Vino. El museo se inauguraría en 1999, convirtiéndose en referente del mundo del vino. Justo un año antes, en 1998, nos hacíamos eco de la reunión que se celebraba en Valladolid y en la que más de 200 especialistas del sector vitivinícola, la mayoría expertos en enología, trataban de encontrar una solución al problema que sufrían, la falta de reconocimiento profesional.
En la actualidad, solo está regulada la titulación universitaria de segundo ciclo, que deja de lado a un gran número de grandes profesionales con muchos años de experiencia que provienen de la FP. Alejandro Fernández, propietario de las bodegas Pesquera de Duero, defiende que donde mejor se aprende es trabajando y que son los años los que dan el conocimiento para saber hacer y reconocer un buen vino. Bueno, no es que estén poco reconocidos, lo que falta es que un enólogo, igual que un bodeguero, igual que un profesional, lo que acabas tú de decir, eso lo da los años, el tiempo y la experiencia. La zona de Ribera del Duero posee unas características climatológicas y geográficas privilegiadas que propician la calidad de los caldos que aquí se producen. La elaboración del vino en esta tierra se remonta a varios siglos atrás y el propio Alejandro Fernández era quien nos contaba cómo se realizaba todo el proceso en una bodega tradicional, parte también de nuestro patrimonio. La producción de vino en la zona se remonta a más de 500 años y aún se conservan, aunque muy pocos, algunos de los lagares en los que hace medio milenio se producía vino y en el que aún se puede seguir produciendo, como los de las bodegas Pesquera, en los que hace tan solo 4 años, en la cosecha del 94, se realizó vino al estilo tradicional. El lagar, como ves, en donde está el castillo ese, es una pila grande, que por un portejón de esos se descargaban los cestos, y luego abajo había un señor con una garia, un relámpago, llamamos aquí, una garia doblada, allanándolo y pisándolo con los pies o con las botas de goma, y hasta que lo quedaba ras. Luego ahí fermentan la uva 8, 10 días o 12, cuando ya está fermentado, entonces se le sangraba por aquí, abres una canilla, entonces lo picaban con una barra, pero hay una canilla ahí, abres y cuando sacas el mosto, el caldo, entonces empiezas a cortar el agar, es hacer una franja en la misma pasta de la uva, lo vas echando arriba, vas poniendo tablones, esto se levanta hasta arriba, aquello baja, vas suplementando, das vueltas aquí y la viga va apretando. Es una prensa de palanca y esta piedra se levanta en vuelo, hasta que fija, vuelves a levantar, vuelves a apretar y vuelves a cortar. Se corta otra vez el agar por otro lado y hasta que queda como un queso ahí. Alejandro Fernández nos ha llevado a través del tiempo a descubrir cómo se hacía el vino hace siglos, lo mismo que nos transportaron a otras épocas los personajes de Miguel Delibes en El hereje. Nuestro idioma forma parte de nuestro patrimonio y las páginas dejadas por el maestro Delibes también. En 1998 publicaba la que fue su última novela, Premio Nacional de Literatura, y todo un bombazo editorial aquel año. Es uno de los pocos escritores españoles que pueden presumir de vender libros antes de sacarlos al mercado. Y es que una novela firmada por Miguel Delibes es una garantía de calidad. Con El hereje, su última obra ha batido todos los récords, agotando la primera edición en solo 3 días. En su segunda semana de venta, el libro ya va camino de la 4ª edición. Todo un acontecimiento en el mundo editorial, que hacía años que no se producía. Pues yo llevo trabajando en Oletun 5 años y nunca había visto este éxito de librería, ¿eh? Además yo creo que en este caso se aúna la calidad con la cantidad, ¿eh? Un dato es que en los 3 primeros días que salió a la venta, en toda España se vendieron 90.000 ejemplares. Entonces con esto ya está prácticamente todo dicho. El hereje había creado grandes expectativas entre el público lector tras unos años sin recibir una novela de Delibes. En cuanto ha salido, la gente se ha lanzado a las librerías, por lo menos a esta, para comprarlo. El argumento del hereje tiene como fondo el Valladolid del siglo XVI. Delibes describe con minuciosidad la vida cotidiana en la ciudad en aquella época. Una novela de corte histórico, gira en torno un poco, aunque hay bastante de creación por parte de Delibes, pero la parte histórica gira en torno al auto de fe del doctor Cazalla y una serie de personajes de la época. Y la verdad es que, bueno, que es una novela de reflexión, es una novela muy bien ambientada. Una indagación en las relaciones humanas, un canto apasionado a la tolerancia y a la libertad de conciencia. Esto decía el propio Delibes hablando de su novela. Yo la realidad es que este libro lo he escrito con una finalidad importante, que es la de terminar con la intolerancia entre países y entre personas. Es decir, es una defensa, es un intento de defensa de la libertad de conciencia. El enfrentamiento entre facciones y entre sectores es terrible. Ahora parece mentira que un
una cosa tan aparentemente antibélica como es el nacionalismo, pues se dispare en un sinfín de víctimas. Y lo mismo te digo en la religión, estos fenómenos de los pueblos árabes hoy encontrando, ¿verdad? Buscando una religión rigurosa y exacta como fue dictada en sus tiempos, nos llevan también a un gran número de muertos. En la misma época en la que Delibes ambientó el hereje, en Villalar tenían lugar importantes acontecimientos para la historia. En 1998, fieles a nuestra cita, acudíamos con nuestras cámaras el día 23 de abril. ¡A ver esa vuelta! El 23 de abril de 1521 tuvo lugar en la localidad de Villalar la batalla de los Comuneros, una batalla que enfrentó a las tropas imperiales de Carlos V contra un sector de la sociedad castellana que se rebelaba contra la presión fiscal y la escasa participación de Castilla en la política imperial. Los comandantes de los Comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron ajusticiados en el obelisco situado justo a mis espaldas. A partir de 1976 se celebra en esta localidad vallisoletana el Día de la Comunidad. Villalar de los Comuneros celebra desde hace 22 años el Día de la Comunidad, una festividad que ha vivido años muy inciertos, sobre todo a sus comienzos por los graves disturbios que se producían. Este año se espera que más de 10.000 personas se acerquen hasta la localidad para afirmar con orgullo sus raíces castellano-leonesas. Aquí lo que se quiere en el 23 de abril es restaurar aquellas libertades que fueron mancilladas, iba a decir hasta decapitadas en los defensores principales de aquellas libertades aquí mismo. Iba a decir, aunque sea, en fin, un poco irreverente, pero que no se me tome así, que también con la crucifixión los católicos, en la cruz, conmemoramos una derrota. Es verdad, con la gran diferencia de que después de la crucifixión hubo la resurrección, lo cual aquí es lo que se quiere, precisamente resucitar las libertades. ¡A ver esa vuelta! Seguimos hablando de patrimonio. En cintas como esta nos encontramos citas como, por ejemplo, ARPA, esa bienal en la que el patrimonio y el arte de nuestra tierra cobra un protagonismo más que especial. Recordando una de las visitas, además, de la reina doña Sofía a esta muestra, comenzamos este segundo bloque del programa. Son muchas las ocasiones en las que la reina doña Sofía ha visitado Valladolid a lo largo de los últimos años y siempre nuestras cámaras han sido testigo de su paso por aquí. Mucha ilusión me ha hecho verla, pero muy alegría, muy contenta, hija. Está muy bien formalita y todo da gusto. Viva la reina con estas flores que le regalamos de aquí, de Almenicencia, de muchos años. En 2002 se acercaba hasta el recinto ferial de Valladolid para visitar la Feria ARPA, donde se procedió a la entrega del segundo Premio Internacional Reina Sofía de Conservación y Restauración del Patrimonio, que recayó en la localidad colombiana de Cartagena de Indias. Pocos lugares podrían haberse elegido para este acto más cercanos a esta histórica ciudad colombina que Castilla y León, en virtud de dos razones fundamentales: nuestra histórica y constante vinculación cultural y espiritual con todos los países y todas las ciudades hermanas del otro lado del Atlántico, y nuestra decidida apuesta por la conservación del patrimonio. Posteriormente, Su Majestad la Reina Sofía ha visitado los diferentes stands que componen esta feria de ARPA, una feria en la que lo antiguo cobra el objetivo principal. Todos los trabajos, la investigación y la tecnología están encaminados a conservar nuestro patrimonio. Y si hay algo que ha unido a ambos lados del Atlántico desde 1993 es la Ruta Quetzal. Recuperamos estas imágenes de 1995 en las que vemos cómo el entonces presidente de la Junta, Juan José Lucas, recibía a más de 500 jóvenes procedentes de 39 países diferentes que participaban en la expedición dirigida por Miguel de la Cuadra Salcedo antes de partir rumbo a América. El presidente Lucas, durante la reunión con los jóvenes, les invitó a conocer las peculiaridades de Castilla y León. Os ofrezco, en nombre de León y de Castilla, nuestra más sincera hospitalidad, y debo deciros que nos encontramos enormemente satisfechos de que parte del itinerario de la Ruta Quetzal transcurra este año por nuestra región.
bienvenido a todos. El proyecto de la Ruta Quetzal pretende contribuir al intercambio cultural entre las jóvenes generaciones de Europa y América. Para celebrar el acontecimiento, el presidente Lucas troqueló una moneda conmemorativa de la estancia de la Ruta Quetzal en Castilla y León. Dominios a ambos lados del Atlántico poseía el rey Felipe II, que tuvo a la cultura y al patrimonio muy presentes durante su mandato. El rey dejó en Valladolid abundantes legados y huellas de su afecto en forma de arquitectura. El Archivo General de Simancas fue fruto de la inquietud de este monarca, obsesionado por controlar y dejar constancia de todo lo que ocurría en sus dominios. Aunque la idea de su ubicación fue de su padre, el emperador Carlos V, sería Felipe II quien lo convertiría en el primer archivo del mundo, con un edificio construido expresamente para ello y con el primer reglamento de archivos que el propio rey redactó. En el cuarto centenario de la muerte del monarca, se celebró en el archivo una exposición que mostraba diversos aspectos del rey prudente. Entre los documentos expuestos encontrábamos cartas de los tutores del rey en su infancia o los contratos matrimoniales que firmó, siempre pensando en fortalecer su imperio. No en vano se le conocía como el rey papelero, por dejar constancia con minuciosidad de todos sus asuntos en documentos de toda índole. Uno de los más llamativos e importantes, una carta, pero de su padre, Carlos V. Incluso se guarda una carta de Carlos V donde da instrucciones a su hijo antes de cederle la regencia del reino cuando tan solo tenía 16 años. Este documento, las instrucciones de Carlos V a su hijo Felipe II para el gobierno de los reinos de Castilla, ha sido considerado por don Manuel Fernández Álvarez como el verdadero testamento político del emperador y uno de los cuerpos de doctrina política más importantes de la Edad Moderna. Con Felipe II la monarquía hispánica logra su mayor extensión. Sus dominios alcanzan gran parte de Europa, América, África y Asia. Un vistazo al mapa hace comprender el porqué de su interés por los documentos y la información y por la construcción de este archivo de Simancas, un archivo para gobernar el mundo. En 1998, coincidiendo con los centenarios del nacimiento de Carlos V y la muerte de Felipe II, la Junta organizó una exposición sobre la platería en la época de los Austrias mayores en Castilla y León. Tuvo como sede la iglesia del monasterio de Prado en Valladolid y fue la más importante en su género de cuantas se habían celebrado en España. La exposición reúne 76 piezas, obras fundamentales por su tipología como por su calidad, que permiten analizar la evolución artística del siglo XVI desde el tardo gótico y el gótico lombardo hasta el clasicismo, pasando por el barroco y el manierismo. Todas ellas piezas significativas de la época, como comenta el comisario de la exposición, el catedrático de Geografía e Historia Antonio Casaseca. Unas piezas de platería magnífica, pero fundamentalmente la evolución de la platería en Castilla en el siglo XVI. Yo destacaría entre las piezas que se exponen, desde luego las grandes custodias, esas custodias de asiento. Custodias que se unían a relicarios, arcas, cruces de altar, incensarios, sacras y un largo etcétera de piezas que necesitaban cuidados y restauraciones para sobrevivir al paso de los siglos. En aquella ocasión fue Antonio Zúñiga el responsable de poner a punto las piezas. Posiblemente el único orfebre, en el completo sentido de la palabra, que queda en la comunidad. Zúñiga, joyero desde los 12 años, resume cuál ha sido su labor en la reparación de estas obras. Mi misión ha sido revisarlas, ponerlas a punto para la exposición, embellecerlas, consolidarlas, limpiarlas, darlas brillo con tratamientos especiales, tipo antiguo y para conservar todos los ornamentos que tiene. Imprescindible la labor de conservación de nuestro patrimonio y también indispensable conocer nuestra historia y los personajes que por ella pasaron. Despedimos este bloque con un poquito de humor. Nos vamos hasta los carnavales de 2005 con los chicos de Que no falte nadie. ¡Que no falte nadie! ¡Que no falte nadie! Precisamente eligieron a personajes históricos para disfrazarse y salir así a la calle. Eso sí, ¿sabrían reconocer de qué se vistieron? Muy fácil, ¿no? ¿O no tanto? Una pregunta de examen de la EGB. ¿De qué vamos vestidos? Vamos a ver qué les dijeron. ¿De qué vamos nosotros? Venga. De la duquesa de Alba. De la duquesa de Alba, no. Vais de caballeros medievales, algo así. Algo de eso. Del zorro. Del zorro, venga. Él va de Velázquez y tú de una menina. ¡Ole! A la primera. Vamos a darle una pista, De las meninas. Muy bien, muy bien. Le damos el aprobado de bachiller a Muñeco Michel. Así han sido las cosas. Y así se las hemos contado y lo que nos ha costado, señores.
Por hoy se ha terminado ya nuestro tiempo, pero les dejamos, como siempre, les digo, con la mejor programación aquí en la 8. En una semana nos volvemos a encontrar en Valladolid en Imágenes. Sean muy felices. Adiós. Again.